Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y se confirmará como lo he determinado. Isaías 14:24. El Señor hoy quiere una vez más decirles que el Dios de ahora es el mismo Dios de la antigüedad. Y el Señor el día de hoy quiere decirte que Él tiene el control. El tema se llama Dios tiene el control. Pero ciertamente le has dado el control de tu vida a Dios, o simplemente lo declaras por salir del paso o porque bueno, el Señor tiene el control. ¿Con qué convicción realmente estás declarando que Dios tiene el control de tu vida? Porque cuando Dios verdaderamente tiene el control de nuestras vidas, nosotros hacemos su voluntad y no la nuestra. Dios es tan maravilloso que día tras día nos permite que nosotros muchas veces nos alejemos de Él, caminando, quizás por un valle de sombras, pero Él está allí. Él está en control de todo. Él le permite al enemigo que quizás te zarandee, que te toque, pero es para llamar tu atención. Pero Dios nunca, nunca te ha abandonado. Él está allí esperando por ti. Él está esperando. Él siempre toca la puerta. Él solo quiere que tú abras. Y el día que abras, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Vas a dejar al Señor fuera de esa puerta. Aun cuando lo dejes fuera de la puerta, Él siempre igual tiene el control de lo que pasa de la puerta hacia adentro. Aunque muchas veces abandonamos y queremos continuar una vida no conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero con todo y eso, Él sigue piloteando ese avión. Quizás la palabra, Dios no se hizo hijo de hombre para mentir, mucho menos para arrepentirse. Y lo que Él dijo de ti, de tu familia, Él lo va a cumplir. Él simplemente espera que seas tú quien camine por eso. Y Él va de tu lado, tomado de tu mano, teniendo el control de todo. Cuando hablamos cuando realmente creemos en Dios, es porque confiamos en su soberanía. Y la soberanía de Dios se define como su control independiente, completo y total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Algunas personas encuentran interesante en creer que el enemigo tiene el control del mundo. Sí, ciertamente, Dios le dio esa potestad. De hecho, lo nombró el príncipe del mundo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dios permite que Él haga toda y cada una de esas cosas, pero Él está en control. ¿Por qué? Él permite que ciertamente, como dije anteriormente, que te zarandee, pero hasta ahí. Él no te va a tocar. El único que permite que el enemigo lo toque eres tú mismo, porque Dios nunca lo va a permitir. Dios mantiene el control de tu vida totalmente, pero tú, ¿estás dispuesto a que Dios controle tu vida? Amén. Una palabra que yo creo que todos la conocen, la historia de Job. Fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él fue una de las personas que Dios permitió que el enemigo lo tocara, lo zarandeara, más no lo tocara a él. Job 1, del 6 en adelante. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Vean el control de todo que tenía el Señor, que ya el Señor sabía que él venía era de haber dado la vuelta a Job. Él no le interesaba más nadie, él estaba rondando a Job porque sabía quién era Job. Y entonces él quería como que, bueno, vamos a ver si es verdad que Él dice que te ama, que Él dice que te sirve, vamos a ver si eso es verdad. Y acá, me perdí, pero aquí vamos.
volvió a preguntarle al Señor: no hay nadie en la tierra, nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Eso sucede, ¿verdad? Muchas veces, cuando lo tenemos todo, ahí sí decimos: gloria a Dios, el Señor vive, el Señor es maravilloso, y ahí el Señor y el Señor. Y ciertamente hay personas que le ha sucedido que cuando le han quitado todo, entonces ahí sí, que ¿por qué me pasó esto a mí si el Señor de verdad existiera? O sea, no me hubiese pasado a mí. Sucede cuando a alguna persona se le muere un familiar, pero ¿por qué a mí? Porque el Señor me lo tuvo que quitar a mí. El Señor no, o sea, ahí no existe Dios. Pero sin embargo, con Job no sucedió nada de esto. Muy bien, le contestó el Señor. El número 12. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le ponga la mano encima. Normalmente eso es lo que siempre hace el Señor. Él entrega todo y le dice: tócalo. O sea, agarra todo lo que quieras, pero a él no me lo toque. Y así es Dios con nosotros. El Señor, mis hermanos, cuando permite que el enemigo nos zarandee, Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes y sabe quiénes son los que quizás van a mantenerse de pie diciendo: aunque mi carne se caiga en pedazos, yo sé que mi Redentor vive. Y para no hacerle el cuento tan largo y seguirle leyendo, ¿verdad? Así fueron llegando. O sea, llegó el primer mensajero que le vino a decir, el primer mensajero llegó a decirle, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Lot, y así fue, y no había terminado ese cuando llegó el segundo, y no había terminado ese cuando vino el tercero, y así, y le quitó los hijos, y le quitó todo, y así fue, ¿verdad? Y entonces, y al llegar a este punto, Job se levantó, porque a donde quería llegar es al número 20, ¿verdad? Y al 21 y al 22. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego dejó caer al suelo en actitud de adoración. Aun cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando, él lo único que pensó fue caer al suelo, humillarse en una actitud de adoración. Adoró a su padre, aun cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando. Tú, ¿qué sucede cuando a ti, en medio de una aflicción, cuál es tu actitud? ¿Te humillas hasta el Padre para adorarlo? Para decirle: Señor, yo sé verdaderamente que tú tienes el control de mi vida. O simplemente le das la espalda y dices, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no todo lo que nosotros queremos es lo que el Padre quiere para nosotros. Recuerden que la voluntad de Él siempre será buena, agradable y perfecta. Y no lo que nosotros es lo que vamos a escuchar. El 21. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hoy quiero hacerte consciente y quiero preguntarte si realmente el control de tu vida está en las manos del Señor. Realmente es Él quien controla tu vida. Yo ayer escuchaba, quiero comentarles, un testimonio y le comentaba a mis hijos que el testimonio me hizo llorar, pero no por lo que vivió la persona, sino a lo que me llevó a reflexionar. Ella ciertamente, y quiero compartirlo con ustedes porque yo sé que muchas veces sucede, ella asistía a la iglesia, ella formaba parte de un liderazgo, ella hacía muchas cosas en la iglesia como tal. Y un día
ella salió con unos amigos y se montaron en estos botes rápidos que van por los ríos, ¿sabes? Y entonces se montaron y ella dice que había llovido y estaba crecido, pero sin embargo ella le preguntó al muchacho, que al guía, no hay problema, no hay ningún, o sea, problema que nosotros nos montemos, no hay peligro, no, tranquila. Ella dice que después comprendió que quizás por el hecho de que iba a ganar dinero, él les dijo que no había problema. Cuando ellos se montan, ellos siguen, van en los botes estos rápidos y van, y ella decía que iba más rápido, y la corriente iba más rápida. Y llegó un momento que iban risa y risa, pero ya llegó un momento que la risa se convirtió en desespero y todo, y ella decía que venía como una curva del río, y ella dice, listo, o nos volteamos o nos pegamos contra una piedra inmensa que estaba, y sucedió, se pegaron contra la piedra inmensa, y ella lo único que decía es, Señor, tú tienes el control, Señor, tú tienes el control, y cuando chocan, dice que cada uno salió, pero ella quedó debajo del bote. Y entonces ella dice que cuando él intentó salirse, no podía, su pierna estaba atascada y no podía. Y el mar se llamaba el Mar Negro. Y ella dice que cuando ella abría los ojos, todo lo que veía era negro. Y ella dice que cuando intentaba salir, porque todos hemos ido al río y nos lanzamos, y cuando estamos en lo profundo, lo primero que hacemos es buscar para salir a buscar aire. Ella intentaba buscar aire. Y en ese momento no podía porque estaba ahí. Ella dijo, Señor, sé que este es mi fin, pero si no fuese mi fin, yo te prometo que desde el día de hoy te entrego el control verdaderamente de mi vida. Y ella comenzó, ella dijo, fueron cuestiones de segundos, y para mí fue una eternidad, porque se dio cuenta que ella pensaba que ella estaba cimentada en la roca y su casa estaba hecha en la arena. Y ese día la casa se derrumbó completamente, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de ella. Y en cuestiones de segundos ella dice que sintió que la alaron, y nadie la aló, simplemente fue Dios, porque nadie la salvó, no fue ninguna persona. Cuando de momento ella ya estaba fuera del bote, estaba abajo, y desde allí se dio cuenta, y me hizo llorar porque me di cuenta que quizás algunos de nosotros creemos que nuestra casa está cimentada en la roca, y no es así, está en la arena. Fíjense bien dónde están cimentados. Fíjense bien dónde están las estructuras de lo que el día de hoy están haciendo. Si verdaderamente están en la roca que es Jesucristo, o está en la arena. Porque cualquier tribulación, cualquier tormenta les va a tumbar su casa, mis hermanos. Hoy yo lo único que puedo pedirle y que puedo decirle es que ciertamente mediten y vayan a la presencia de Dios. Porque no se trata del hacer, no se trata de venir aquí, se trata verdaderamente que puedan entregarle su vida a Cristo y que Él pueda tener el control total de su vida. Como todos sabemos, el poder de Dios es ilimitado y Él puede hacer en cuestiones de segundos cualquier cosa en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Hoy de verdad que para mí este tema me hace llamar, me lleva a la reflexión y decir, Maritza, verdaderamente Dios tiene el control de tu vida. Pregúntale al que está al lado, verdaderamente Dios tiene el control de tu vida. Porque muchas veces somos nosotros quienes tenemos el control y creemos que es Dios. Creemos que es Dios. Pero entonces cuando nos pasa algo que no nos gusta, inmediatamente ahí sí, Señor, tú tienes el control. Pero ¿con qué convicción lo estás diciendo? Verdaderamente es algo que está saliendo de tu corazón. Verdaderamente Dios está al control de tu vida. Porque no significa solo decirlo con la boca, que salga de tu boca esas palabras, porque muchas veces las palabras salen de la boca, pero son vacías. Lo importante aquí es que el testimonio, porque todo aquel que cumple la palabra de Dios y hace su voluntad, esos son los que demuestran verdaderamente que Cristo tiene el control de su vida. De nada vale decir, Señor, tú tienes el control, y en la primera de cambio, cuando te falta el alimento, andas como loco buscándolo, sales a buscar a ver qué consigues. Cuando tienes problemas con tus hijos, pierdes el control. Cuando tienes problemas con tu esposo, pero entonces ahí sí, Señor,
toma el control. Y no solo conforme buscamos al Señor, sino que le decimos qué es lo que Él tiene que hacer. Entonces es mentira que Dios tiene el control de tu vida. Cuando tú le dices a Dios lo que tiene que hacer, porque no es tu voluntad. Cuando Dios tiene el control de tu vida, no es tu voluntad la que se va a hacer, es la voluntad de Dios. Sea buena, sea mala, te guste o no te guste, es la voluntad de Dios. Yo tengo un testimonio con respecto a eso. ¿Saben qué? Cuando mi cuñada falleció, siempre nosotros decíamos: Señor, tú tienes el control. Dios te va a sanar porque tú tienes el control. Y así era siempre: Señor, tú tienes el control y tienes el control. Ciertamente Dios tenía el control, pero Él no iba a hacer lo que nosotros queríamos. Era lo que tenía que hacer. Y yo sé que el día de hoy, cuando ella fallece, a todos nos duele que un familiar fallezca. Y a mí me dolió muchísimo. Tanto así que mi esposo pensó que yo podía caer en depresión, porque siempre me acordaba de ella y siempre lloraba. Pero era porque no entendía por qué Dios no la había sanado. Pero era que esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ella estuviese con Él. Pero yo no podía entender, porque yo decía: pero si tiene una niña pequeña, ¿quién va a cuidar de la niña? ¿Quién va a hacer esto? Y entonces yo siempre decía: Señor, y me dolió mucho, y ahorita la recuerdo y la recuerdo con amor. Y fue una mujer maravillosa. Fue en el poco tiempo que la conocí, excelente persona, excelente madre, excelente cuñada, una persona maravillosa. Y no es porque esté muerta es que estoy diciendo cada una de estas cosas, no, fue porque así lo fue. Sin embargo, yo no entendía muchas cosas, porque yo lo que quería era que ella estuviese aquí, pero para Dios no. Y ahorita sé que es una semilla sembrada para su hija, para mi hermano. Y bueno, ahora les corresponde a ellos poder caminar por ese propósito que aún falta por cumplirse en ellos. Porque en ella se cumplió el propósito de Dios. Ella vino a esta tierra, hizo lo que tenía que hacer y ya. Ahorita sé y estoy convencida que está en la presencia de Dios. Por eso es que muchas veces entonces, y bueno, voy a ser reiterativa en preguntarle: ¿verdaderamente Dios tiene el control de tu vida? Verdaderamente, si el día de mañana te sucede algo, ¿vas a aceptar lo que Dios tenga deparado para ti? Si el día de mañana el Señor te dice: tienes que quedarte sin empleo porque te quiero sirviéndome, ¿estás preparado para eso? O tu mente se va a ir: ¿y de qué voy a comer? Y entonces, ¿y cómo compro esto? Porque así somos nosotros. Somos mentes cortas. No entendemos, no tenemos la capacidad para entender que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro sanador. Lo que estés pasando el día de hoy, la aflicción que estés pasando, solo tienes que entregarla en las manos del único que puede darte la solución, sea la que tú necesitas o sea la que que tú quisieras, porque a veces lo que necesitamos es lo que no es lo que nosotros queremos. Entonces hoy esto es un llamado de atención. Dios está esperando que puedas entregarle el control de tu vida por completo. Dios nos quiere completo, Dios no nos quiere a media. Dios nos quiere cumpliendo y haciendo su santa voluntad. Quiero compartir con ustedes otro soporte bíblico que es un ejemplo de que Dios tiene el control de todo. Y realmente Mateo 8, del 23 al 27. Eso fue después que Jesús venía creo que venía de sanar a la suegra de Pedro. Sí. Y entonces se subieron a la barca los discípulos, él se subió a la barca y los discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte. Las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido.
Muchas veces nosotros, esas tormentas que vienen a nuestras vidas, y Jesús está dormido. Y tú dices, pero ¿dónde está el Señor que no hace nada? ¿Es o no es? Es así. Y tú crees, ¿pero por qué? O sea, y te sientes sola, pero no. Porque la misma palabra dice que Él nunca te abandonará. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Solo que como Él tiene el control, Él puede descansar, Él puede dormir. Y Él estaba durmiendo esa noche. Él decidió dormir, pues. Y los discípulos fueron y los despertaron. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Y eso es lo que sucede con nosotros, que muchas veces somos de poca fe. Creemos y decimos, porque somos artistas, para hablar, para decir, yo creo en el Señor, yo tengo fe, el Señor tiene el control, yo confío, Jesús, en ti confío. Para eso somos artistas, para hablar. Pero cuando se nos presenta realmente la situación, ahí se nos olvida todo lo que hemos dicho. Y entonces comenzamos, Señor, ay Dios mío, no. Y si hacemos tal cosa, Señor, ¿tú crees que podamos hacer esto? No, Señor, y si mejor buscamos, no, Señor. Entonces comienzas tú a querer tener el control. Y Él a lo mejor ahí, pero vela a ella. Yo le pongo esto y ella todavía quiere hacer lo que ella quiere. Déjame actuar, dejemos actuar al Señor. Dejemos que sea Dios quien tome el control de nuestra vida. Dejemos que sea Dios que haga lo que tiene que hacer. Ya les dije, todo lo que nos sucede nos atañe para bien. Todo, aun cuando nosotros creamos que es malo, todo nos ayuda para bien, mis hermanos. Todo. El Señor no va a querer nada malo para nosotros. Él siempre tiene para nosotros cosas buenas. Entonces dejemos que sea el Señor quien actúe. Y bueno, y donde quería ir en esta parte dice, entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Esto nos demuestra que Dios tiene el control de todo, de todo. Y Él, todo, absolutamente todos le obedecen. Todo y todos le obedecen. Porque el Señor está en control. El Señor es quien pilotea nuestro avión, mis hermanos. No hay mejor piloto que ese. Y cuando nosotros nos abandonamos en los brazos del Señor, cuando estamos confiados verdaderamente de que Cristo hará las cosas, nosotros podemos estar tranquilos, nosotros podemos estar, pero tampoco es, ya vamos a corregir aquí, que tú digas, el Señor está al control y nosotros nos sentemos a esperar. No, todo amerita una acción, todo amerita accionar. Dios te da una palabra, tú caminas para que esa palabra se cumpla. Dios dice algo de ti, de tu familia, y tú caminas para que ese propósito tuyo y de tu familia se cumpla. Confiando de que Él tiene el control y de que si nosotros hacemos las cosas como Él nos dice que la hagamos, todo va a llegar a un feliz término. Así va a ser siempre. Por lo tanto, el que confía en el Señor tiene fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, caminamos por fe y no por vista. Porque si camináramos por vista, estuviésemos en el suelo, ni nos arrastráramos. Por lo menos yo me quedara arrastradita y así, si estuviese caminando por lo que estoy viendo el día de hoy. Pero como yo confío en el Señor de señores y el Rey de reyes, camino por lo que Él ha dicho de mí y lo que ha dicho de mí. Quiero regalarte 2 claves para entregar el control a tu familia, a Dios. Y la única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conociendo a Dios. Te pregunto, ¿verdaderamente conoces a Dios? Wow. Quizás
Para muchos es difícil, pero decir si verdaderamente conoces a Dios, pero todo aquel que vive a diario en la presencia del Señor debe conocerlo. Y si aún no vives a diario en su presencia, hoy yo te recomiendo que día tras día, tan solo al levantarte, des las gracias, porque Dios le ha placido soplar aliento de vida nuevamente ese día, que su misericordia vuelva a caer sobre ti, para que tengas un día donde puedas hacer eso que Él te ha mandado hacer, o dejar de hacer eso que Él te está mandando dejar de hacer, pero te cuesta. El Señor quiere que verdaderamente le busques, pero le busques de corazón. Todos, absolutamente, ninguno, quizás somos dignos de estar en su presencia. Sin embargo, cuando Él murió en la cruz, Él nos abrió esa puerta y nos dijo: yo estoy aquí, vengan, yo voy a morar en ustedes todos los días. El Señor, tenemos el privilegio de que Dios esté en cada uno de nosotros y de que todos los días podamos buscar de su presencia. Quizás a unos les cuesta, a otros les cuesta menos, quizás a otros se les hace fácil, porque no les voy a negar, a mí a veces me cuesta el levantarme, pero es algo que el Señor está tratando conmigo. Sin embargo, suena mi alarma y lo primero que yo debería hacer es levantarme a sonar mi alarma. Sin embargo, muchas veces la apago y digo: voy a dormir 15 minutos más. Si el Señor me está dando la oportunidad ese día de levantarme y buscarlo, ¿por qué no le doy la prioridad, sino que le doy la prioridad a mi sueño? Entonces no podemos permitir eso, mis hermanos. Y créanme que esto es cuchillo para mí, porque el día de mañana, cuando suene mi alarma y yo la apague y mi esposo la escuche, lo primero que me va a decir es: ¿a quién debes darle tu prioridad? ¿Quién debe tener la prioridad? Y la segunda clave es: lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios. Pero quizás se te hace difícil conocerlo porque no se me hace, o sea, no sé cómo ir a la presencia, no sé cómo hablar con Dios, no sé, así como cuando te sientas a contarle un cuento a alguien, así mismito, es como que si lo tuvieses al frente, como dijera mi pastor, así cuando él es tipo balán y le dice: bueno, yo quiero esto, o así, bueno, así mismito, Señor, yo no sé, o sea, hay veces que yo, de verdad, hay veces que yo le digo al Señor, muchas veces le digo: no entiendo, o sea, no entiendo. Cuando sucede algo así que yo le digo: no entiendo. Bueno, pero le sabe a tal persona. Ah, porque siempre soy yo. ¿Y los demás? Ah, no, yo soy así. O sea, es como que si estuviese hablando con alguien. O sea, porque es alguien. Quizás no lo vemos, pero Él está allí. Él está allí, al pendiente, al control. Él está escuchando todas y cada una de las cosas. Y las que ni siquiera le dices, Él las sabe. A veces no necesitas y si te se hace difícil, bueno, la segunda clave es: lee, escudriña su palabra, porque ahí lo vas a conocer verdaderamente. Ahí está, todo está escrito. Ahí está el verdadero Dios. Aun cuando la Biblia fue escrito por hombres, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y ahí está todo. Ahí lo vas a conocer verdaderamente. Él te va a hablar, te va a contestar cosas que aún ni siquiera tú conoces. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que aún no conoces. Ahí podemos encontrarlo todo. Ahí lo vamos a conocer verdaderamente. Así que busquemos de Dios, busquemos de su palabra, indaguemos cada día más de ella, porque el Señor nos va a ir revelando conforme a su santa voluntad. Cristo vive. Amén. Pero se necesita un esfuerzo diligente y diario para conocer al Dios que controla todas las cosas. Y si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones,
La soberanía de Dios llegará a ser evidente para nosotros. Y en eso nos gozaremos, porque conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas para su propósito perfecto. Esa es la única manera de conocer todo y que se cumpla el propósito perfecto de Dios en cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Salmos 121, del 1 al 8. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y ahora sí, para concluir, quiero compartir con ustedes una historia de un niño. Un niño que iba de viaje y se montó en el avión. Y cuando se monta en el avión, todos sorprendidos al ver a un niño tan pequeño solo. Y él se monta y lo primero que hace es abrir un cuaderno y comenzar a dibujar. Cuando ya despega, hace el despegue, el vuelo. Cuando lleva un rato, de repente una tormenta. Se presentó una tormenta y una fuerte turbulencia. Todos gritaban y todos estaban desesperados. Y el niño estaba muy tranquilo. Y de repente una mujer le dice: pero niño, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y él simplemente levantó su mirada y le dijo: yo confío en el piloto, él está en control. Y la mujer le dice: pero ¿cómo puedes confiar en un hombre? Y le dijo: el piloto es mi padre. Y así mismo, hoy les digo yo a ustedes: confíen en el Señor, porque Él es nuestro piloto. Nuestro Padre es nuestro piloto. Así que hoy les pido que puedan entregarle al Señor el control de su vida, que sea Él el piloto de su vida. Solo Él merece la confianza. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Solo en Dios. Para ustedes, un saludo y espero que cuando puedan ver esta palabra les sea de provecho, porque Dios lo único que quiere es tener el control de tu vida. Recuerden,